La quinta ola de COVID ha llegado a México. ¿Habrá muchos contagios? ¿Qué tan graves se pondrán? ¿Sirven las vacunas? ¿Cuáles son los síntomas? Acompáñanos hasta el final y descubre con nosotros todo lo que debes saber de la quinta ola de COVID en México. ¿Por qué aumentaron los casos? Es algo que ya se preveía desde hace tiempo, sobre todo con la aparición de la subvariante Omicron. Hay que recalcar que se sigue tratando del mismo virus, del SARS-CoV-2, pero con variaciones. Los virus, como lo hemos platicado antes, sufren mutaciones continuas en su ADN que afectan su capacidad de propagarse, su virulencia, etc. A estas mutaciones las llamamos variantes, como lo fueron las denominadas variantes Delta, Gamma, Omicron, etc. Esas mismas variantes van sufriendo pequeños cambios, es decir, son variantes de las variantes, o como se les ha llamado, subvariantes. Los casos se han disparado los últimos días gracias a las subvariantes de Omicron que circulan por la región. Como podemos ver en esta tabla, dos subvariantes son las que se han adueñado de los contagios en Estados Unidos y muy probablemente en México. Esto se debe, entre otras cosas, a que sus variaciones en el código genético las van haciendo cada vez más resistentes a los anticuerpos que las detectan inicialmente. Afecta su proteína S, que utiliza el virus para invadir un cuerpo huésped, entre otros cambios. ¿Qué tan rápido avanza esta quinta ola? La verdad es que su propagación tiene un ritmo muy acelerado en México. Esta gráfica nos muestra cómo la velocidad de contagios de esta quinta ola ya supera a la primera y segunda, siendo muy similar a la de la tercera ola, que fue provocada por la variante Delta hace unos meses. Lo más seguro es que esta nueva subvariante, la Omicron BA.5, desplace al resto de las subvariantes y eleve los contagios de manera acelerada. Así que las próximas semanas veremos muchos casos. Entonces, ¿las vacunas no sirvieron? Todo lo contrario, las vacunas no fueron desarrolladas para erradicar a COVID, sino para prevenir la muerte por dicha enfermedad. En esas dos gráficas está el comparativo entre los casos registrados en México y las defunciones que esta pandemia ha provocado. Claramente, hay un descenso significativo en los fallecidos. Además, los casos graves que se han reportado desde el inicio de la vacunación han disminuido también, dejando a la gran mayoría de los casos como leves o moderados. Entonces, ¿no es grave esta quinta ola? Si bien es cierto que los casos graves son menos frecuentes, esto no quiere decir que debemos relajarnos o que no existan. No hay una saturación hospitalaria como en otras olas, pero aún existen casos que llegan a presentar síntomas graves y desgraciadamente fallecen. Por eso hay que ser responsables con nuestra salud y la de los demás, manteniendo los protocolos de salud que hasta el momento debemos estar siguiendo. ¿Qué síntomas se están registrando? Los síntomas que trae esta nueva ola son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, en algunos casos fiebre, pérdida de olfato y gusto, molestias gastrointestinales, diarrea y en casos graves, caída en la oxigenación y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Con los cuidados básicos que ya hemos mencionado en otros videos, pero que no está de más recordar. Ventilación adecuada de espacios, uso de cubrebocas en lugares cerrados y o saturados, evitar lugares concurridos y tener un esquema completo de vacunación contra COVID. En este canal tenemos mucho material al respecto de cómo cuidarnos en casa, en el transporte y en la escuela. Consejos que en muchos casos no han perdido vigencia. Visítalos para más información. ¿Qué hago si enfermo de COVID? A la más mínima sospecha, se debe de aislar al enfermo para evitar que contagie a más personas. En las tarjetas te dejamos más consejos de cómo atender a un paciente de COVID desde casa, pero a grandes rasgos se debe evitar la automedicación.
Debemos cuidar la oxigenación de un paciente monitoreando con un oxímetro su saturación y debemos atender las indicaciones de nuestro médico. Recuerda que medicamentos como ivermectina, anabólicos o antibióticos no son recomendados para tratar la enfermedad. Es importante que el aislamiento sea de por lo menos 8 a 10 días de comenzados los síntomas y no es necesaria una prueba negativa para regresar a las actividades. De hecho, la presencia de síntomas o la sospecha de tener la enfermedad es suficiente para hacer cuarentena, ya que los falsos negativos en las pruebas suelen presentarse. ¿Cuánto va a durar esta quinta ola en México? Una fecha exacta es imposible de precisar, pero muchos especialistas coinciden que a finales de julio o mediados de agosto podríamos comenzar a ver una caída en los casos, lo que representa un rápido proceso de contagios con una rápida caída, tal como lo vimos en la cuarta ola. Tenemos la ventaja que muchas personas han adquirido cierta inmunidad a enfermedad grave gracias a la vacunación, contagios previos o ambos casos. Esto ayudará a un mejor manejo colectivo de la enfermedad. Hay que mencionar que COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ella. Después de 2 años de pandemia, tenemos más información y herramientas para hacerle frente, pero el mejor inicio es mantener un estilo de vida saludable. Si necesitas ayuda, recuerda que nuestro equipo de expertos están para apoyarte. Llámanos y agenda una cita con nosotros para que juntos cuidemos el tesoro más grande que existe, tu salud. Hasta la próxima.